Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos en Serio de Litigación. Yo estoy muy emocionado porque a partir de este video vamos a empezar una discusión que creo yo es la que más injerencia tiene en la práctica, creo yo es la que más problemas le genera a los abogados litigantes, fiscales y defensores en la sala de audiencias, y creo yo es la que puede llegar a resultar determinante a la hora de valorar o no un contrainterrogatorio adecuado, un contrainterrogatorio efectivo, un contrainterrogatorio que de verdad logre los propósitos que previamente se ha fijado el litigante. Por supuesto, estamos hablando del procedimiento de impugnación de credibilidad. Para que el tema se aborde con tanta claridad como sea posible, vamos a intentar dividir la discusión en varios capítulos, empezando por supuesto por las generalidades del procedimiento. Por esa razón hoy vamos a intentar responder 5 preguntas básicas sobre el procedimiento de impugnación de credibilidad. Ya después iremos profundizando cada vez más en los siguientes videos. De tal manera que les pido que por favor no se impacienten. Si sienten que algunos de los temas que abordamos el día de hoy son muy elementales o son muy básicos, no se preocupen porque se van a dar cuenta que en los siguientes vamos a llegar a discusiones verdaderamente profundas, verdaderamente complejas. La primera pregunta sobre el procedimiento de impugnación de credibilidad, que creo apenas obvio debemos responder, es ¿de qué se trata? Cuidado con esto. Cuando hablamos del procedimiento de impugnación de credibilidad, nos referimos a la técnica que está a disposición de los abogados litigantes para acreditar que el testigo tiene un problema de fiabilidad que el testigo no acepta. Las dos partes de la definición son importantes. La primera, porque deja claro que nos estamos refiriendo a los problemas de fiabilidad de los testigos, contradicciones, omisiones, parcialidad, interés para mentir, problemas de percepción. Piensen en el estado de sanidad de los testigos, la contaminación, la generación de sesgos cognitivos y cualquiera de las demás vías de impugnación de credibilidad o de criterios de medición de la fiabilidad de los testigos que resulten pertinentes. La segunda parte de la definición lo que nos indica es que se trata de un procedimiento que únicamente vamos a utilizar, que únicamente vamos a desplegar cuando el testigo no acepta el motivo de la impugnación. Piénsenlo de otra forma. Si yo en el contrainterrogatorio le pregunto al testigo, ¿estamos de acuerdo en que usted sufre de miopía? ¿Estamos de acuerdo en que usted el día de los hechos había consumido 8 cervezas? ¿Estamos de acuerdo en que usted amenazó de muerte a mi cliente hace 6 meses? El ejemplo que ustedes quieran poner, y el testigo me dice sí. De pronto porque sabe que en todo caso contamos con las evidencias para acreditarlo y por eso lo acepta, no será necesario, no será procedente ejecutar el procedimiento de impugnación de credibilidad. Solo cuando el testigo niega ese motivo es que vamos a entrar a desplegarlo. Por eso las dos partes de la definición, en mi concepto, son igualmente importantes. Ahora, la segunda pregunta implica responder con qué elementos, con qué tipos de evidencias es que nosotros podemos impugnar la credibilidad de los testigos. Hay al menos 2 grandes grupos que considero resultan relevantes para estos propósitos. Por un lado, tenemos cuidado, cualquier manifestación que haya hecho el testigo en cualquier contexto sobre el problema de fiabilidad o sobre los hechos. Y por otro lado, tenemos las pruebas de refutación. Cuando nos referimos a cualquier manifestación que haya hecho el testigo en cualquier contexto, incluimos dentro de ese primer grupo las declaraciones que se encuentran registradas por escrito. Piensen en las entrevistas que los testigos rinden ante los funcionarios de investigación de la Fiscalía. Piensen en las entrevistas que también eventualmente rinden ante los defensores, los imputados o los investigadores del defensor. Piensen en cualquier tipo de procedimiento más o menos formal que dio como consecuencia, o mejor, que dio lugar a que la declaración quedara registrada en un escrito. En ese evento, la evidencia con la que yo voy a impugnar credibilidad será justamente el documento. Puede llegar a suceder también que la declaración previa que rinde el testigo queda registrada en audio o además de audio también en video.
En esos casos serán las declaraciones rendidas y registradas en ese contexto las que utilizaremos para impugnar credibilidad. Cambiará ligeramente el procedimiento, como vamos a ver en el video siguiente. Cambiarán algunas de las preguntas que yo debo realizarle a los testigos, pero sustancialmente es lo mismo que si estaba por escrito. Una declaración previa en la que en un contexto judicial, o al menos con fines judiciales, el testigo decía algo diferente. También puede llegar a pasar que se trate de manifestaciones hechas por el testigo que hayan quedado registradas por escrito, que hayan quedado registradas, por ejemplo, en una conversación de chat, que hubiese quedado registrado, por ejemplo, en una declaración que dio el testigo ante los medios de comunicación y que no por haberse rendido por fuera del contexto judicial deja de ser importante. Con lo que el testigo contó en una conversación a través de mensajes de texto, con lo que el testigo dijo en los medios de comunicación, también puedo impugnar su credibilidad si es que con esas evidencias se acreditan, recuérdenlo, la contradicción, la omisión, la parcialidad, el problema de percepción, el problema en el estado de los sentidos, la contaminación del testimonio, etc. Estamos hablando de las fuentes. Las que se den en contextos judiciales o con claros fines judiciales resultarán pertinentes, pero también aquellas que se hayan dado en un contexto distinto. Dentro de este mismo grupo de evidencias tenemos una que suele generar mucha controversia y que de hecho en la práctica todavía encontramos algunas posturas que no la aceptan, equivocadamente, hay que decirlo. Si el testigo lleva a cabo una manifestación a un tercero, a otra persona que no queda registrada, que no estará en un contenedor escrito o en un contenedor videograbado, sino que solo fue escuchada por otra persona, también esa manifestación puede ser utilizada para impugnar su credibilidad. Lo que cambiará es la forma de acreditar la afirmación que hizo el testigo. Piensen en que ya no bastará con hacerlo leer la declaración, ya no bastará con reproducir la videograbación, sino que tendremos que practicar el testimonio de aquel que escuchó la manifestación del testigo. No se trata de una prueba de referencia inadmisible, hay que dejarlo claro, porque su propósito no es acreditar un hecho relacionado con uno de los elementos del tipo de la responsabilidad o de la ausencia de responsabilidad, sino que su propósito radica en atacar, minar o impugnar la credibilidad del otro testigo. Por eso es que resulta perfectamente procedente. A mí me parece muy importante, y creo que hay que tenerlo en cuenta, que ya la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de esta discusión. Esto es, ya la Corte Suprema de Justicia se ha preguntado si resulta válido impugnar la credibilidad de un testigo por lo que dijo y que sin quedar registrado fue escuchado por otra persona. En la decisión que les vamos a poner acá, la Corte se ocupó del problema y dejó suficientemente claro que sí, que solo con fines de impugnación de credibilidad, pero por supuesto que se puede. La única diferencia es que en esos eventos, cuando quien escuchó la declaración, porque no quedó registrada, es otro testigo, a ese testigo le daremos la denominación de testigo de refutación. Esto es, lo incluiremos dentro del segundo grupo de evidencias que se pueden, o del segundo grupo, mejor, de evidencias que se pueden utilizar para impugnar la credibilidad de los testigos adversos o que resulten desfavorables. Dentro de ese segundo grupo, cuando hablamos de pruebas de refutación, estamos hablando de cualquier tipo de evidencia. Fíjense en este video que les vamos a dejar acá, justamente el del capítulo pasado donde explicamos los detalles, los requisitos y las condiciones para la procedencia de la prueba de refutación, que estamos hablando de cualquier prueba. No importa su naturaleza, no importa dónde está contenida, distinta a las declaraciones del propio testigo que vamos a impugnar, con la que se puede acreditar el problema de fiabilidad. Imagínense que ya no estaremos impugnando al testigo en un caso de estafa, porque rindió una declaración distinta, afirmando algo distinto, sino que en este evento estaremos impugnándolo con otro testimonio, por ejemplo, donde el testigo acepta que el contrato sí se intentó cumplir y que por ende, lejos de una estafa, estamos en presencia de un evento de incumplimiento contractual.
o donde con otro testigo acreditamos que el testigo a impugnar tiene un interés económico porque está esperando una reparación exorbitante producto del proceso penal que puede llevarlo a mentir eventualmente. Fíjense que el propósito es el mismo: atacar la credibilidad del testigo que buscamos impugnar. ¿Qué es lo que cambia? La fuente. La información ya no surge del propio testigo, al que vamos a impugnar, porque no es con sus propias manifestaciones que lo vamos a impugnar, sino que la información surge de otro tipo de evidencias. Los procedimientos son distintos. Tienen muchos puntos en común, como vamos a ver en los videos siguientes, pero los procedimientos también tienen diferencias sustanciales cuando la evidencia que se utiliza para materializar la impugnación es una manifestación previa en comparación de aquellos casos en los que la evidencia que se utiliza para materializar la impugnación es una prueba de refutación. Luego recuérdenlo, ¿con qué puedo impugnar al testigo? Con cualquier manifestación que haya hecho, en cualquier contexto, registrada o no, o con cualquier prueba de refutación que me permita acreditar sus problemas de fiabilidad. La tercera pregunta es una que a mí también me parece muy interesante por los efectos prácticos a los que conlleva su respuesta, y es: ¿a quién puedo impugnar? La credibilidad de qué testigo es la que yo puedo atacar. ¿Solamente la del testigo adverso? Es decir, el procedimiento de impugnación de credibilidad únicamente se puede ejecutar a través del contrainterrogatorio, o también la del testigo propio. Esto es, si yo presento un testigo que por cualquier razón realiza una afirmación que resulta contraproducente para mis intereses, ¿puedo impugnarle credibilidad pese a que se trata de mi propio testigo? Y aquí la respuesta es sí, enfáticamente sí. Vamos en orden. Primero, las reglas federales de evidencia de los Estados Unidos, en la regla 607, si no me falla la memoria, se lo vamos a poner acá en todo caso por si me equivoco en el número de la regla, establece con claridad que la impugnación de credibilidad de los testigos la puede desplegar cualquier abogado, inclusive frente a los propios testigos que solicitó. En ese mismo orden de ideas, las reglas de evidencia de Puerto Rico, en la regla 608, establece exactamente la misma normatividad, ambas reglas teniendo en mente el evento no improbable de que un testigo que yo llamé, aun cuando yo lo convoqué como testigo, proporcione información que resulte desfavorable o contradictoria con mi teoría del caso y yo cuente con evidencias que me permitan impugnarlo. Básicamente, lo que se infiere de las dos reglas es que no importa quién llama a los testigos, porque como decíamos en uno de los videos pasados, se los vamos a poner también acá, los testigos no están escriturados a las partes, lo que importa es cuál es la naturaleza de la información y si esa información resulta desfavorable para el abogado litigante o no. Esa desfavorabilidad mejor de la información es la que habilita al abogado litigante a llevar a cabo el procedimiento de impugnación de credibilidad. Otra vez, inclusive a los testigos que yo llamé, inclusive a través del interrogatorio directo. Por supuesto, y yo no quiero pasar esto por alto, se generan problemas prácticos, se generan problemas estratégicos cuando yo me veo en la obligación de impugnar a mi propio testigo. Entre otras, habrá una marcada dificultad de lograr materializar la impugnación, teniendo en cuenta que no voy a poder realizar preguntas sugestivas. Y tal vez, por eso es que ya venimos diciendo, y en otro video espero poder ocuparme del tema, tenemos que desarrollar con profundidad la discusión acerca del testigo hostil. De aquel testigo que yo mismo convoco, un testigo propio, pero que por cualquier razón resulta convirtiéndose o resulta degenerando en un testigo contrario a mis intereses. Es otra discusión que tendremos que dar. Una cuarta pregunta resulta consecuencial de la anterior y es: ¿cuándo o en qué momento procesal es que se ejecuta el procedimiento de impugnación de credibilidad? Por regla general, y se van a dar cuenta
en los siguientes videos estaremos hablando del contrainterrogatorio, de cuando yo llevo a cabo estas preguntas, le permito al testigo aceptar el motivo de la impugnación, el testigo mantiene su afirmación que yo considero falaz y me veo obligado a impugnarlo. Por regla general es allí, en el contrainterrogatorio. Como ya vimos, puede llegar a suceder en un segundo escenario, que es el interrogatorio directo, cuando impugno a mi propio testigo, pero también, y me parece interesante dejarlo sentado, puede llegar a materializarse la impugnación no en el contrainterrogatorio, sino después en mi propio turno de preguntas, en mi propio turno de la práctica de la prueba, cuando yo deba presentar a mis testigos y cuando yo deba presentar a mis evidencias. ¿Por qué puede llegar a suceder que sea allá, en ese momento, cuando me vea obligado a desplegar el procedimiento de impugnación de credibilidad? Porque, como veíamos en el capítulo anterior sobre la prueba de refutación, habrán evidencias que tienen un carácter mixto. Imagínense en este ejemplo que veníamos hablando de la estafa, de un tercero que conoce los pormenores del contrato, que conoce los pormenores del incumplimiento, los hechos jurídicamente relevantes, esto es una prueba sustancial, pero también conoce de los motivos o del interés para mentir, esperando una remuneración económica desproporcionada de la supuesta víctima. Este es un testigo que, siendo pertinente, deberá practicarse en mi turno para la presentación de las pruebas, de tal manera que el procedimiento de impugnación de credibilidad quedará escindido. Una parte durante el contrainterrogatorio, cuando le realizo las preguntas al testigo sobre el tema, y otra parte en mi propio turno de pruebas, cuando venga el testigo y narre lo que conoce de los hechos jurídicamente relevantes, pero también lo que conoce sobre la parcialidad o el interés para mentir del testigo. Luego, fíjense que son 3 escenarios distintos. No debemos tener amarres conceptuales y pensar que esto únicamente funciona en el contrainterrogatorio. Puede pasar en el contrainterrogatorio, en la mayoría de casos es allí donde será relevante, pero eventualmente también en el interrogatorio directo de mi testigo propio al que yo deba impugnar, así como en mi propio turno de pruebas, cuando sea allí que yo pueda terminar de materializar la impugnación. Me parece relevante que quede claro que no siempre es en el contrainterrogatorio. Y por último, porque esto es un problema práctico de todos los días y he visto a muchos, inclusive muy buenos abogados, quedar aquí un poquito enredados. ¿Quién decide si el procedimiento que se ejecuta es el de impugnación de credibilidad o es el de refrescar memoria? Porque la primera opción es que quien decide es el testigo. ¿Y en qué sentido va a decidir el testigo? Con sus respuestas. Imagínense que yo le estoy preguntando otra vez a la supuesta víctima de la estafa: ¿estamos de acuerdo en que usted está esperando una remuneración económica de $2 millones como supuesta compensación por los perjuicios que usted dice haber recibido, o no? Y él me dice: no me acuerdo. Su respuesta, afirmando que no recuerda, que olvidó el dato o que olvidó el hecho, me condiciona a mí como abogado litigante a que necesariamente tengo que refrescar memoria. Porque él dijo no me acuerdo, lo que procede es refrescar memoria. Hay que dejar suficientemente claro que no es así. Quien decide qué tipo de procedimiento utilizar es el abogado litigante, dependiendo de lo que resulte importante para su teoría del caso. Cuando yo considere que el testigo está siendo honesto, cuando yo no pretenda afirmar que el testigo está mintiendo y sencillamente quiera proporcionarle un auxilio de memoria, lo que haré es refrescar memoria, con independencia de lo que conteste el testigo, cuando olvide el dato relevante, por supuesto. Pero cuando lo que yo pretendo es mostrar un problema de fiabilidad en el testigo de la contraparte, cuando yo lo que pretendo es probar una potencial fuente de error o lo que pretendo es probar una mentira, todos estos casos en los que la fiabilidad de ese testigo se debe ver reducida, con independencia de que el testigo me diga no me acuerdo, lo que procede es la impugnación de credibilidad. Lo que procede es acreditar ese dato que el testigo dice no recordar. Y esto es así porque puede llegar a suceder que ese no me acuerdo corresponda no a una respuesta sincera, no a un olvido espontáneo del testigo, sino a una estrategia que pretende utilizar para que el procedimiento a desplegar no sea la impugnación de credibilidad.
Y esto puede tener varias razones. Recordemos, pese a que más adelante espero también tengamos espacio y tiempo para discutir al respecto, en el procedimiento de refrescar memoria, la lectura de las declaraciones previas se hace mentalmente. La información no queda incorporada de manera directa al juicio. En la impugnación de credibilidad sí se exterioriza. La declaración se lee, lo vamos a ver en el video siguiente. El video se tiene que reproducir. Luego, la forma de la producción de la información y el impacto que esto puede generar cambia diametralmente. No puede ser y no podemos entender que es el testigo quien decide con su respuesta lo que despliega o no como técnicas de litigación el abogado, sea fiscal o sea defensor, da exactamente la misma. Espero que con esto hayamos logrado al menos disipar algunas dudas generales, como les decía, unas dudas iniciales sobre el procedimiento de impugnación de credibilidad. En el video siguiente, amigos y amigas, llegamos directamente a hablar del paso a paso para impugnar credibilidad con manifestaciones previas, con el escrito, con la grabación, con el video o inclusive con lo que se le contó a otro testigo. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.